Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos a Nueva Economía Forum y vamos a iniciar una nueva sesión del Foro de la Nueva Comunicación. En este caso vamos a poder escuchar, les ruego silencio por favor, son tan amables. Sí, muchas gracias. Vamos a poder escuchar un proyecto periodístico pujante, un medio nativo digital que lleva más de 3 años siendo una historia de éxito, muy seguido y con un gran poder de prescripción en el mundo de la opinión dentro de los medios de comunicación de nuestro país. Escucharemos la intervención del director del diario.es, de Ignacio Escolar, y para introducir este acto y para presentar a nuestro ponente, tengo el gusto de invitar a esta tribuna a José San Clemente, que es cofundador y presidente del Consejo de Administración del Diario de Prensa Digital, empresa editora del diario.es y un empresario y un hombre que conoce muy bien desde hace muchos años los medios de comunicación en nuestro país. San Clemente, José San Clemente, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas, que es lo que se dice ahora políticamente. Recuerdo que, bueno, Nacho no es la primera vez, le llamo Nacho, perdón Arsenio, porque ya sé que es un hipocorístico que no te gusta. Tú le llamas Ina, su documento nacional de identidad dice que es Ignacio, entonces me disculparéis si le voy llamando Ignacio Nacho, pero es que en la redacción le llamamos Nacho, ¿no? Decía que no es la primera vez que Ignacio Escolar está en este foro de la nueva comunicación. Recuerdo que la última vez debió ser en septiembre de 2014, que le presentó Arsenio Escolar, su padre. Claro, yo mejorar una presentación de alguien que le conoce de toda la vida es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí quería contaros mi experiencia con Nacho, que se remonta prácticamente, haciendo memoria, a unos 7 años. Yo conocía, por supuesto, a Nacho mucho antes de que dirigiera Diario Público, que debió ser en el 2007, y sabía de él, pero personalmente yo creo que no habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos. Sabía que estaba en La Voz de Almería, un grupo en el que dirigía, como director adjunto, dirigía La Voz, tenía una cadena de radio, la cadena de la emisora de la SER, y también una televisión local que luego desapareció, Localia. Nacho, recuerdo de la presentación que hizo Arsenio, algo que me chocó. Lo primero es que Arsenio Escolar, su padre, con el cual se lleva 18 años, uno menos del que yo me llevo con Nacho, dijo que no quería que fuera periodista, pero que su hijo porfió tanto que no le quedó más remedio que aceptar al final que digamos, que cogiera esa profesión. También le dijo, y lo ha cumplido, me consta, que jamás le ayudaría. Eso para un padre también y para un hijo debe ser duro, que jamás le ayudaría y que jamás le contrataría en ningún medio de comunicación para el que trabajara. Sé que lo han cumplido, pero sé además que a lo largo de estos años la complicidad que tienen Ignacio Escolar con Arsenio, director, como sabéis, de 20 minutos, es tremenda. Es más, yo creo que incluso algún titular se cuentan y se respetan y no se llegan a publicar, pero se consultan las cosas y eso me consta. Eso os da una idea también del perfil que tiene Ignacio con respecto a su familia, de la buena relación que mantiene. Ignacio Escolar, como decía, había sido director adjunto de La Voz de Almería. Anteriormente colaboró en televisión, en la prensa económica, en revistas mensuales y hasta asesoró a medios latinoamericanos. Todo esto con una edad insultantemente joven, porque cuando accedió a la dirección de Público en 2007, pues debía de tener unos 33 años apenas. 31. Dejó la dirección de Público 2 años después, mejor dicho, y para ser exacto, el editor Jaume Roures le cesó, pero mantenía una de las columnas más leídas de la prensa española en la contraportada del diario. Pues como se dice en las malas novelas románticas, nuestros destinos se cruzaron pues allá por el verano del 2009, o después del verano de 2009. Nos reuníamos siempre en alguna cafetería de Madrid. Yo recuerdo que cuando llegaba a la cafetería, Nacho ya estaba con su tablet o con su ordenador escribiendo.
tenía, o tuiteando, ya tenía un blog en aquel entonces y que mantiene, que se llama escolar.net, pues que en aquel momento debía tener como unos 300.000 seguidores y hoy pues debe estar como 4 o 5 veces más. Ignacio en aquel momento era uno de los grandes tuiteros también, pero solo tenía 200.000. Hoy tiene 700.000 seguidores, casi. Y en aquel momento, en su blog, y mantiene aún ahora el eslogan, o el lema más que un eslogan, el titular, que dice: en aquel momento me parecía una buena idea. Pues en aquel momento él había dejado Diario Público, yo había dejado en la empresa editora del diario ADN, había vendido mis acciones al Grupo Planeta y los dos estábamos más o menos libres. Nos pareció en aquel momento una buena idea empezar a explorar el hablar de hacer un nuevo medio de comunicación. Un diario digital. Enseguida sintonizamos a la hora de definir el proyecto. Tenía que ser un diario en el que los propietarios mayoritarios fueran los propios periodistas y que el resto del accionariado fueran personas vinculadas con el sector. No queríamos grandes grupos en el capital de la sociedad editora que pudieran influir con sus intereses en nuestros contenidos. También deberíamos ser sostenibles económicamente a medio plazo, porque no estábamos dispuestos a endeudarnos con los bancos o a depender de un puñado de anunciantes. Es curioso, visto con distancia, que estas fueran nuestras principales premisas y que hoy en día, afortunadamente, hemos podido mantener, cuando los medios de comunicación estaban en el momento más delicado de su historia. Estoy hablando de los años 2011-2012. Nuestros colegas de prensa, sobre todo en los grandes grupos, amenazaban con reducciones drásticas de personal, estaban dispuestos a lanzar por la borda lo mejor que tenían en aquel momento, que era el talento de sus redacciones. Pocos saben que a las pocas semanas tuvimos una reunión en Barcelona, Ignacio Escolar, Enric Lloveras, que es periodista y productor de televisión, y yo mismo en un restaurante que se llama Altamar, aún existe. En aquel restaurante, al final, tomamos la decisión de que íbamos a lanzar el proyecto del diario.es. Como no éramos muy originales, a la sociedad editora le llamamos Altamar y la constituimos en Madrid. Enseguida nos dimos cuenta, o yo me di cuenta enseguida, que Nacho tenía el proyecto periodístico muy claro, pero también tenía en su cabeza el proyecto empresarial que iba a sostener el diario. En agosto de 2010 estábamos de vacaciones, pero nos intercambiábamos correos. No sé si Nacho es capaz de estar de vacaciones como las considero yo que deben ser unas vacaciones. No paraba de mandar documentos Excel y teníamos muy claro que no nos íbamos a apoyar en la precariedad que tenían nuestros colegas, sino en buenos profesionales, pero con costes muy medidos. No queríamos, bajo ningún concepto, caer en los mismos errores que habían caído muchos medios de comunicación. Aquellos meses de preparación con Nacho me permitieron que nos conociéramos mucho más a fondo, que compartiéramos criterios sobre lo que estaba pasando en el sector, que no era ni más ni menos que lo que, insisto, la precariedad laboral de los periodistas iniciaba una senda sin retorno aparente. Además, la autocensura se instalaba en ellos, fruto del miedo a incomodar los intereses de las empresas periodísticas en las que habían intereses financieros. La independencia y la credibilidad de los medios de los periodistas era cuestionada también por la gente. Debíamos intentar que nada de lo que estaba sucediendo impregnara el nacimiento del diario.es. Y creo que eso fue determinante para la fundación de nuestro periódico. Eso también determinó el equipo fundacional, los accionistas que íbamos a constituirlo y el equipo profesional que se vendría con nosotros. Muchos de ellos accionistas. Hoy el diario.es lo componen un centenar de periodistas entre todas las ediciones, 10 veces más de los que iniciamos la puesta en marcha, y hemos sido rentables desde el primer momento. No os hablaré del modelo porque sé que Nacho después lo desarrollará. Solo quería contar mis orígenes, los orígenes de la relación con Nacho y decir que Altamar abortó. Abortó porque nos dimos cuenta un año después que no era el momento adecuado. Parecía una buena idea, seguía siendo una buena idea, pero el momento no era el mejor. Total que plegamos velas. Recuerdo que luego Nacho me llamó una noche, cuando ya cerró Diario Público, excitado, y me dijo: ahora es el momento. ¿Puedo contar contigo? Le dije: por supuesto.
pero lo tenía tan atado que ya tenía un comunicado hecho, ya lo iba a publicar en su blog y ya había puesto mi nombre junto con el equipo de profesionales. Bueno, a Nacho no se le puede decir que no, porque además, como digo, ya habíamos estudiado perfectamente el proyecto, pero había tenido que pasar un ERE en el mundo, el cierre de Público, y se avecinaba un ERE tremendo en el diario El País. La prensa estaba en aquel momento en sus peores momentos. Durante 4 años que va a cumplir el diario.es el próximo mes de septiembre, la complicidad con Nacho se ha manifestado en el hecho de tener que compartir muchas informaciones delicadas. A mí, Ignacio Escolar, que es una buena persona y que es condición necesaria para ser un buen periodista, como decía el maestro Kapuscinski, porque es la única manera de ponerse en el lugar de los demás, de entender sus problemas y de poder así contarlos con absoluta claridad y sin ningún tapujo, pues insisto que Nacho Escolar a mí me da confianza y seguridad. Pero estoy convencido de que transcurridos estos 4 años también ha sido capaz de transmitir esta confianza y seguridad a su excelente equipo y a los millones de lectores que siguen al diario.es. En estos 4 años no hemos tenido que desdecirnos de las informaciones que hemos publicado. Hemos tenido algunas presiones y veladas amenazas que Ignacio siempre ha sorteado valientemente publicando la verdad. A finales de abril de este año, Juan Luis Cebrián, y en su nombre y en el de Prisa, anunció una demanda contra el diario.es, que a fecha de hoy todavía no nos ha llegado. La publicación de los negocios de Cebrián en una petrolera era una noticia cierta y relevante. La reacción del presidente de Prisa fue la de despedir fulminantemente a Ignacio Escolar como analista político de la tertulia del programa Hoy por Hoy de la SER. Creo que se trató de un grave error por parte del presidente de Prisa, que espero que rectifique pronto. No hay ninguna animadversión personal ni contra su grupo ni contra él. Cebrián debía saber a estas alturas que los medios de comunicación que preside están por encima de sus temas personales y profesionales. Están al servicio de sus lectores y oyentes y no al de sus intereses. Eso es algo que Ignacio Escolar tiene claro en el diario.es. Es algo que deberían tener claro todas las empresas periodísticas si quisieran seguir sobreviviendo. Voy acabando. Nacho sabía que la crisis no estaba en el periodismo, sino en la industria en la que estaba inmerso. Pero él iba más allá. Tiene también esta madera de editor, que yo había echado en falta hace ya muchos años en el periodismo. Para él el periodismo es una manera de vivir. Está claro que es su vida. Y en la vida hay que tomar riesgos y marcarse objetivos. Ignacio repite convencido a cuantos nuevos periodistas quieren oír que el periodismo no es un hobby, ni un voluntariado. Lo primero que hay que hacer para dignificar esta profesión es que una persona pueda vivir de ella. Si acaso el periodismo se está convirtiendo en activismo es porque las cosas no están bien. Y la gente sigue sufriendo los desmanes de los poderosos y había que ser autocrítico con la profesión, que había estado demasiado en connivencia con el poder y alejada de los problemas de los ciudadanos. Un editor quiere, desde luego, que su medio tenga influencia en la sociedad y, por supuesto, sea rentable. Pero no vale conseguirla a cualquier precio. Para conseguirlo está dispuesto a remitir sus beneficios en aras de mejorar la calidad de su diario y de mejorar el bienestar de sus periodistas. Pocos entienden estas premisas. Os aseguro que Ignacio Escolar sí. El compromiso de Nacho con el equipo que dirige diría que es tan fuerte como el que le une a sus lectores para contarles la verdad, pese a quien pese y a pesar de todo. Nacho es honesto y se empeña en que el diario.es lo sea cada día con sus socios y lectores. Al fin y al cabo, como él dice, la objetividad es dar las dos versiones de una misma noticia, pero la honestidad se basa solo en decir cuál de ellas es la verdadera. Ignacio Escolar no solo es director y consejero delegado del diario.es, un medio que tiene 5 millones de lectores y 19.000 socios que pagan una cuota para que pueda ejercer con libertad el periodismo, es también un gran conocedor de las nuevas tecnologías, de la comunicación y el periodista más influyente en las redes sociales, según un estudio reciente de la Facultad de la Universidad de Granada. Ha sido premiado con el premio Ischia en Italia al mejor periodista internacional del año 2015, con varios premios Enfoque de Periodismo, y ha sido distinguido, entre otros, por el Senado español como el premio Internet por su trayectoria personal. Complicidad, compromiso, honestidad y profesionalidad son cualidades necesarias para poder llevar a cabo un proyecto de comunicación sólido, y son condiciones que reúne con suficiencia Ignacio Escolar. Pero también tiene el instinto y el olfato periodístico necesarios para asumir esa capacidad de riesgo medido para la innovación, para marcarse objetivos de futuro y para no detenerse en el presente por muy placentero que éste sea.
Y eso, repito, solo lo tenían algunos editores del pasado y desgraciadamente se ha perdido entre los financieros que dirigen muchas de nuestras empresas de comunicación. Yo he aprendido mucho durante estos años junto a Nacho y yo he aprendido mucho de estos años junto a su equipo. Nacho es un gran editor, un joven editor, al que aprecio como amigo y como profesional, que ha hecho del diario.es una referencia para millones de ciudadanos. Hoy en día, cuando le veo en La Sexta, con ojeras, a pesar de que le pone maquillaje, por haber dormido pocas horas, porque andaba detrás de una exclusiva que le llevó a trasnochar, me atrevo a sugerirle que descanse. Le llamo por teléfono y él me suele decir que soy como su madre. No creo que sea verdad y es posible que haya traspasado los límites de mi complicidad con Nacho. Pero lo que puedo decir es que me siento tan orgulloso de él, de lo que hace, de cómo lo hace, como lo que se sienten sus padres. Aunque a Arsenio un día no le apeteciera que fuera periodista. Nada más, con vosotros, Nacho, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Has contado la verdad, pero no has contado todo. Es verdad que a mi padre le consulto muchas informaciones, titulares, enfoques, exclusivas, dudas, pero también te consulto muchas a ti y aprendo muchísimo de ti. Para mí, tener desde el primer día a alguien como José San Clemente en mi equipo, alguien que ha sido, como sabéis, consejero delegado de Z, que ha sido presidente de AEDE, que ha sido fundador de ADN, que ha llevado periódicos como El Periódico de Cataluña, desde la parte empresarial, pero desde la parte editorial también, desde esa necesaria colaboración entre la parte de los números y el periodismo, es un auténtico lujo poder contar contigo, con tu trabajo, con tu sabiduría y sobre todo con tu amistad. Muchas gracias. Gracias también, Antonio, y gracias al Foro de la Nueva Comunicación por esta invitación. Es la tercera vez que vengo. La primera vez fue como director y fundador de Público, la segunda hace 2 años ya como director y fundador del diario.es. Espero seguir la próxima vez dentro del diario.es y no haber cambiado de periódico. No tiene pinta. Cuando me ofrecisteis desde el Foro de la Nueva Comunicación participar otra vez en este evento, cuando me ofrecieron este evento, me dieron varias fechas. Me ofrecieron ir en junio, en julio, en septiembre. Y elegí esta semana, la última semana de campaña electoral, de manera muy consciente, a pesar de que sabía que era la peor semana para los políticos, porque están casi todos muy ocupados en esta segunda campaña electoral de los últimos 6 meses. Y que, por tanto, al estar los políticos muy ocupados, hoy podría presumir poco de grandes personalidades del Gobierno y de la oposición. Agradezco mucho a los políticos, a los pocos políticos que han podido venir, a pesar de la campaña, espero que os merezca la pena. Pero creo que uno de los problemas que ha tenido mi oficio en los últimos lustros es la excesiva cercanía entre el poder político y la prensa. Una cercanía con el poder político que ha sido directamente proporcional a la distancia que hemos cogido de la sociedad y de nuestros lectores. Marty Byron, que es el actual director del Washington Post, que es un periodista ahora muy de moda porque protagoniza su personaje, cuando dirigía el Boston Globe, protagoniza la película Spotlight, tiene una frase sobre el periodismo que a mí me gusta mucho, una definición de qué es el periodismo que yo comparto. Él dice que periodismo es pedir cuentas al poder. Es una buena definición porque es directa, porque es breve y porque se entiende. Y yo creo que mi oficio también es parte fundamental que te entiendan, es parte vital de mi trabajo que te entiendan. En esta charla, hoy, yo también quiero ser breve, directo y que se me entienda, y no pienso callarme nada. He venido a hablar no de política ni de la campaña electoral, sino de periodismo. Como decimos en el diario.es, de periodismo a pesar de todo. Mi oficio en España no ha tenido una edad de oro. En los años 40, 50, 60, las décadas en las que la prensa se hace grande y potente en toda Europa, aquí estábamos bajo censura. Y aquí esto no pasó porque en esos años en los que se tenían que consolidar, que se consolidaron los grandes periódicos europeos, nosotros estábamos sometidos a la censura previa y no quedó nada de aquella prensa o casi nada. Después llegaron unos años mejores que fueron el periodismo de la transición, el periodismo que nació en la transición, un modelo creado en los 70 y 80 y que luego se consolidó en los 90 y que probablemente, sin ser la edad de oro, son los mejores años de la prensa en España. Yo aprendí a leer con esos periódicos, fundamentalmente con el diario El País, que sin duda ha sido el mejor periódico jamás publicado en España
y la institución periodística más potente, sólida y veraz que ha creado mi oficio en este país. Es un periódico en el que hoy no me reconozco. En el periodismo de la transición nacen muchas de las virtudes de la prensa en España, pero también muchos de sus principales defectos. Para mí, el principal ha sido ese, el que os contaba antes, la excesiva cercanía con el poder. A todos nos pasa, la edad suele ayudar para agravar nuestros defectos. A veces compensa la experiencia, que llega con los años, y en otras ocasiones en quien confunde la sabiduría con la soberbia y con los años profundizamos en nuestros defectos. En ausencia de una sociedad civil organizada durante la transición, la prensa, los periodistas, ocuparon un papel que en otros países no han ocupado porque no les correspondía. Es esa prensa que se piensa que es un poder y no un contrapoder, que cree que su papel no es pedir cuentas al poder, sino formar parte del poder. Ahí, en esos años, con todas las virtudes de la prensa de la transición, nace también ese defecto, ¿no? Que es creer que el papel de la prensa es mandar en vez de fiscalizar a los que mandan, y que concibe el periodismo como otra manera de hacer política, pero sin pasar por las urnas y sin asumir después las responsabilidades. Que piensa que el trabajo de los periodistas es quitar y poner a presidentes, ministros o líderes de la oposición. Un periodismo que presume de responsabilidad de Estado mientras trata a sus lectores como si fuesen menores de edad. Yo no creo en ese tipo de prensa. La función del periodismo para mí es informar, no mandar. Nuestros clientes son los lectores, no las élites políticas o económicas. Nuestros valores, por nobles que sean, y es muy noble defender la unidad de España o defender la estabilidad del país, no pueden estar por delante de valores fundamentales, del valor fundamental para la prensa, que es el del respeto por la verdad. Los debates profesionales eternos sobre objetividad, honestidad, rigor, están muy bien, pero la norma más básica de mi oficio aparece ya en uno de los códigos éticos más antiguos de la historia, aparece ya en los 10 mandamientos, es el 8º, no mentirás. Hace unos días en la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters publicó el último informe anual sobre el estado del periodismo en el mundo. En la edición anterior la prensa española no salía muy bien parada, aparecíamos como la menos creíble de los 11 países que analizaban en Europa. En esta edición los resultados no son tan catastróficos porque sitúan a la prensa española en la mitad de la tabla, mejor que la griega, la turca o la italiana, peor que la alemana, la holandesa o la inglesa. Sin embargo, cuando se bucean los datos del informe de Reuters, está en Internet, os aconsejo que los veáis, son interesantes, aparecen algunos datos muy reveladores. El más llamativo, que existe en España una enorme brecha generacional también en la confianza en la prensa. Cuanto más mayores son los lectores, más se fían de la prensa. Cuanto más jóvenes, menos se fían de la prensa. Y entre los españoles menores de 45 años, y especialmente entre los menores de 35 años, la credibilidad de la prensa en España se hunde. Casi el 70% de los jóvenes no confía en los medios de comunicación. Y si los jóvenes no creen en la prensa, no sé qué futuro le puede esperar a la prensa. Este sesgo generacional que aparece en la confianza en la prensa coincide con otra brecha generacional que está hoy muy presente, que es la que existe entre los votantes españoles. La división entre nueva y vieja política está muy presente en el CIS y en todas las encuestas en la edad. Por debajo de 40 años, según las encuestas, es difícil encontrar a votantes de PP y PSOE. Por encima de 50 apenas hay votantes de Podemos y Ciudadanos. No creo que estos dos datos no estén relacionados, no creo que sea coincidencia. A la prensa en papel española, a sus cabeceras históricas, les ha pasado en los últimos años algo muy similar a lo que le ha ocurrido a la política tradicional en España. No han querido darse cuenta de que la sociedad española estaba cambiando mucho más rápido que ellos y se han creído que bastaba con ignorar esa realidad en sus portadas, en sus informaciones, para que España no se moviese del sitio. Es un truco que tal vez funcionase antes, cuando la prensa tenía el monopolio de la opinión publicada, pero ya no lo tiene. Ahora las noticias existen en las redes sociales y en la miríada de medios que existen en Internet, a pesar de que no aparezcan en la portada de los periódicos de papel. La prensa impresa que no escrita en España, hace décadas que está muy lejos de la sociedad española. Un noruego que intentase analizar este país en función de lo que publican en papel los diarios no entendería absolutamente nada, porque la distancia entre lo que se publica y lo que pasa no puede ser mayor. ¿Cómo explicar en este país, que en el CIS se declara sociológicamente más cerca de la izquierda que de la derecha, en la escala 0-10 está en el 4,5? ¿Cómo explicar que en este país, si vas al kiosco, te encuentres derecha monárquica, derecha liberal, derecha clerical y un centro izquierda muy, muy moderado?
¿Qué lee toda la gente, por ejemplo, en esta ciudad que ha hecho alcaldesa a Manuela Carmena? Y me refiero no solamente a los votantes de Ahora Madrid, sino también a los del PSOE que están apoyando ese gobierno municipal. La gran mayoría de la prensa española de papel ha ignorado la noticia política más importante de la última década en España, que ha sido la del fin del bipartidismo y el cambio en la política española, que está presente ya en el Parlamento y que volverá a estarlo este domingo. Es una noticia que pasó por delante de sus narices y ni la olieron. La prensa cerró sus ojos a la crisis del sistema político y económico español. No supo adelantarse a la aparición de nuevos actores políticos, ni creía que el sistema necesitase reformas profundas hasta que tuvo que rendirse a la evidencia. En la interpretación más benevolente para la prensa se puede decir que no se dieron cuenta por error, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando por una leve incompetencia. En el peor y más probable, lo que les pasó fue otra cosa, que no quisieron hablar de estos temas porque a sus editores no les gustan estos temas. Y la razón por la que a sus editores no les gustan estos temas es porque la crisis económica de la prensa de los últimos años, de la que ya hablé en mi última conferencia y creo que no conviene ahondar porque todos conocéis los datos, todos sabéis qué está pasando en la prensa de papel y no solo por sus ERES, sino por su pérdida de difusión. Es un negocio que cae un 15% cada año y que hoy factura menos de la mitad de lo que facturaba hace 5 años y que sigue cayendo. Además de esa crisis económica, ha llegado una crisis mucho peor, que es una pérdida vital de independencia que después ha provocado una crisis de credibilidad, especialmente entre los lectores del futuro, especialmente entre los jóvenes. Decía Jesús Polanco, y tenía razón, que la mejor garantía de la independencia de un medio de comunicación reside en su cuenta de resultados, en sus beneficios. Tenía toda la razón, y por eso cuando las pérdidas han entrado por la puerta de muchos periódicos, su independencia ha saltado por la ventana. Cuando una empresa que pierde dinero cada año sigue abierta, hay que preguntarse quién paga la fiesta y por qué. Más aún si es un sector que, como os decía, cae un 15% y que todos los pronósticos dan, por lo menos dan seguro que será mucho, mucho más pequeño con los años, que no va a remontar. Cuando una empresa que está en un sector que se está hundiendo o que se está disminuyendo sigue abriendo todos los días perdiendo dinero, hay que preguntarse de dónde lo gana. Si los periódicos fabricasen tornillos en vez de opinión pública, gran parte de ellos estarían ya cerrados. No lo están porque fabricar opinión pública tiene unos beneficios indirectos que van mucho más allá de la cuenta de resultados de los propios medios. Cuando un diario está en pérdidas y sigue saliendo cada día, su beneficio hay que buscarlo en otro lado, en la influencia política que consigue su dueño y que rentabiliza por otros métodos, con una recalificación, con una adjudicación pública, con una licencia de radio y de televisión, con otro tipo de favores de los poderes políticos. Cuando un diario está en pérdidas y sigue en el kiosco, sus lectores ya no son los clientes, sus lectores son la mercancía y ese diario ya no es un negocio de periodismo. En el mejor de los casos es un negocio de propaganda o un negocio de relaciones públicas. No conozco un solo periódico en el mundo que no se califique a sí mismo como independiente. No hay nadie que confiese ser el diario al servicio de la banca o el diario al sueldo del gobierno. Pero hay varios indicadores para medir el grado de independencia de un medio de comunicación. El primero ya lo he dicho, su rentabilidad. Lo digo yo y lo decía Polanco y lo decían absolutamente todos los ejecutivos de la prensa cuando ganaban dinero y así explicaban por qué ese dinero era necesario con razón para mantener su independencia. El segundo está en su propiedad, en qué intereses empresariales ajenos a la información tienen sus dueños. Es difícil que un periódico editado por un constructor, que está pendiente de una recalificación, sea independiente. Es improbable también que ese periódico tenga como objetivo ser independiente. Les pongo un ejemplo que conozco muy bien, el de mi ciudad, la ciudad donde nací. Yo nací en Burgos, aunque viví muy poco tiempo allí. En Burgos tenemos 2 periódicos, el Diario de Burgos y el Correo de Burgos. Uno está editado por un constructor condenado por corrupción y que estuvo en la cárcel en los 90 por un caso de corrupción y que sigue detrás de las grandes operaciones urbanísticas de la ciudad. Es el que estaba detrás de la famosa obra de Gamonal que provocó que el barrio se levantase en armas. El otro es otro constructor que está imputado en la Gürtel. Ambos son rivales en Burgos y socios en la televisión autonómica semipública, porque es privada para los beneficios, pero pública para los gastos, de la Junta de Castilla y León, que paga el gobierno del PP en la Junta de Castilla y León. Esa es la independencia de los medios de mi ciudad y en esa historia imagino que reconocéis a muchas otras ciudades españolas. El tercer indicador de la independencia de un medio de comunicación está en su modelo de ingresos, en cómo se financia, en quién paga. Por ejemplo, es muy difícil que un periódico que obtiene más de la mitad de sus ingresos de instituciones públicas gobernadas por un partido o por el otro sea independiente. Quien paga manda, y así lo entienden al menos gran parte de los administradores del sector público que consideran que la publicidad institucional es su cortijo.
La publicidad institucional en España, la manera en la que se ha gestionado, y de esto hablamos relativamente poco también en las asociaciones de periodismo y deberíamos hacerlo más, se ha convertido en una de las mayores amenazas a la independencia de la prensa. Se reparte de forma opaca y arbitraria, a los amigos más, a los enemigos un poquito para que no protesten, y cada vez que encontramos datos concretos, porque normalmente ni siquiera son públicos los datos finales del reparto, queda en evidencia cómo funciona. Hace poco se publicó en la prensa cómo fue el reparto de la publicidad institucional del canal de Isabel II, de la empresa pública de Aguas de Madrid, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, esos supuestos liberales que gestionaban el dinero público con criterios completamente intervencionistas. El canal, que es una empresa pública, se gastó en la última década 55 millones de euros en publicidad. Era muy importante anunciar a los madrileños que del grifo sale agua, porque aquí creo que nadie lo sabe. Y esa publicidad sirvió para ganarse la simpatía de los medios afines y poder cambiar directores, como puede testificar José Antonio Zarzalejos al frente de ABC en esos años, hasta que se puso en frente de Esperanza Aguirre. Cuando vemos el reparto del canal de Isabel II encontramos un ejemplo muy clarito, ¿no? Hay un portal de información en Internet ya cerrado, que se llamaba nuevatelevisión.com, que se llevó del canal $500.000 de euros, sin ninguna métrica que justificase esa inversión publicitaria. Por ponerlo en contexto, el líder de la prensa digital en España, que es el Confidencial.com, se llevó 60.000 euros en esos 10 años. Y el diario.es, que no nos va mal y que tenemos unos datos de audiencia bastante fuertes, tuvimos una inversión publicitaria del canal de esos 55 millones, 7.000 euros. El $500.000 de euros de nuevatelevisión.com se entiende algo mejor cuando os cuento que fue fundado y que su propietario era Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario de Comunicación de José María Aznar, las típicas mamandurrias. Además de la rentabilidad, de la propiedad y de los ingresos, el cuarto indicador que sirve para medir la independencia de un medio está en las deudas. ¿En cuánto dinero debes y a quién se lo debes? La deuda es clave para explicar la situación de muchos de los grupos de comunicación en España. A las empresas de medios les pasó lo que a muchas otras empresas, que en los años buenos, cuando el crédito era barato, se endeudaron, crecieron a crédito, y cuando paró la fiesta y los tipos de interés subieron y su negocio menguó, se encontraron con que no tenían cómo pagar. Esa deuda después se convirtió en acciones y hoy la banca es, a través de la deuda, el principal editor de prensa en España. Y es difícil que un periódico en manos del sector financiero pueda pedir cuentas al poder, como decía el director del Washington Post. Por poner un ejemplo concreto, que El País diese una cobertura tan superflua de la lista Falciani o que prácticamente no publicase nada de los Swiss Leaks, se entiende mejor cuando explicas que el HSBC, el banco suizo HSBC, era uno de sus principales acreedores y hoy es uno de sus principales accionistas. 4 indicadores: la rentabilidad, la propiedad, el modelo de ingresos y la deuda. La independencia se resume, en mi opinión, en 4 preguntas. ¿Eres rentable? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién te paga? ¿A quién le debes dinero? En el diario.es presumimos de independencia porque podemos contestar a estas 4 preguntas con la cabeza bien alta. Somos un medio rentable, como ha contado José, desde hace ya 3 años y no llevamos ni 4 en funcionamiento. Nacimos en septiembre de 2012 y en este tiempo hemos cambiado de oficina 4 veces ya. Empezamos en un coworking en Gran Vía 16, 4 personas antes del lanzamiento del periódico. En septiembre nos mudamos a Gran Vía 55, a una oficinita, un pequeño piso de 70 metros cuadrados, donde arrancamos en septiembre de 2012 con solo 12 personas. En el 2013, en septiembre también, nos mudamos a Gran Vía 60, a una oficina algo más amplia, unos 200 metros cuadrados, en la que llegamos a ser 20 y tantas personas a punto de incumplir la legislación laboral sobre espacios metro cuadrado por trabajador, hacíamos turnos para evitarlo. Y desde el verano pasado estamos en el Palacio de la Prensa de Madrid, en la primera planta, toda la planta completa del edificio, en una oficina de una redacción de más de 600 metros cuadrados, enfrente de la Plaza de Callao, donde ya estamos a punto de llegar a los 60 periodistas solo en Madrid, porque además tenemos ediciones autonómicas en 13 autonomías. Terminamos antes contando cuáles son las que no estamos. Estamos en todas las autonomías, salvo en Castilla y León, salvo en Baleares y salvo en La Rioja. En todas las demás tenemos periodistas al pie del terreno informando de las noticias que pasan allí. En total, entre los de Madrid y las ediciones asociadas, que son ediciones con las que colaboramos por medio de una cooperación similar a la que tiene la cadena SER con sus emisoras asociadas, sumamos más de 100 personas en la empresa.
Y seguimos contratando periodistas. Tengo al gerente que está por aquí, a Juan Checa, midiendo con un metro la oficina para ver cómo sacamos una fila más de 8 mesas, porque ya no cabemos. Probablemente tendremos que acortar algo el plató de televisión de la redacción y apretar un poco más las filas, porque ya vamos muy justos y no llevamos ni un año en esta oficina. Estamos contratando programadores, diseñadores, realizadores de vídeo, periodistas de datos, y lo hacemos porque somos rentables. Este año incluso pudimos repartir dividendos entre los accionistas que fundamos el periódico. En este tiempo nos hemos convertido en uno de los 10 diarios escritos, que no impresos, de información general más leídos en España. El informe Reuters, el que os hablaba antes, el último informe Reuters, nos sitúa como la 7ª web de información más seguida, por detrás solo del País, El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, El Confidencial y Marca. El 7º somos nosotros. Es una posición similar entre los 10 primeros, el 7, el 8, el 6, dependiendo de la ola, que nos da Comscore, que es el medidor oficial del sector, y que nos certifica entre 5 y 6 millones de lectores al mes. Somos un medio leído, pero también somos un medio influyente. Logramos unos datos de audiencia muy altos, a pesar de que en nuestra página no encontraréis vídeos de gatitos, ni tampoco tenemos información de corazón, que no es a lo médico, sino de la parte entre... Y nuestro menú informativo es para los muy cafeteros. Política, economía, política social, cultura y tecnología. Ni siquiera tenemos deportes por ahora. Esto también se nota en redes sociales, donde tenemos una posición incluso por encima a la que tenemos en audiencia, donde somos prescriptores. En las últimas elecciones generales, un estudio de un experto universitario nos colocó como el medio más tuiteado por todos los candidatos de los distintos partidos políticos, por delante de todas las demás webs de noticias. Hace poco salió un informe similar sobre lo que tuitean los parlamentarios del Parlament catalán y salíamos los segundos. En otro equivalente, en el Congreso de los Diputados actual, salíamos los segundos también. Respecto a la segunda pregunta sobre la independencia, ¿quién es nuestro dueño? En nuestro caso, nuestro dueño estamos aquí. Es la propia redacción, gran parte de la propia redacción. Yo no solo soy el director del diario.es, también soy el consejero delegado y soy su principal accionista. Lo hice así porque en mi anterior periódico, donde solo era director, descubrí que el que manda no es el director, sino que manda el dueño, y por eso me empeñé en que en el diario.es los dueños fuésemos los periodistas que día a día tomamos las decisiones editoriales de la redacción. Cada mañana, a las 10:30, cuando me siento con mi consejo de redacción, con mis subdirectores y mis redactores jefes, allí no solo está representada la redacción, allí tenemos la mayoría de las acciones del Consejo de Administración si se reuniese al día siguiente. Tenemos el resto de las acciones, está en manos de la parte empresarial del proyecto, de San Clemente, de su presidente, de Juan Checa, de algunos amigos aquí presentes también, Enric Lloveras, Rosalía Lloret, Daniel Bilbao, que también nos ayudaron. A mi madre también es accionista. Y ni nosotros, ni nuestra empresa editora, tiene más ambición ni más interés que sacar adelante un periódico lo más independiente posible. No tenemos otro interés empresarial ajeno a la propia información. Somos solo periodistas que nos creemos nuestro oficio y que pensamos que la mejor manera de cumplir con nuestro trabajo, con independencia y profesionalidad, era ser dueños de la redacción. ¿Quién nos paga? Pues en gran medida nuestros lectores. El diario.es se financia por publicidad, pero también con la ayuda de los socios, suscriptores, que pagan al menos 60 euros al año para garantizar nuestra independencia. Les damos más cosas, aparte de la garantía de independencia. Les damos una revista trimestral, pueden ver la página sin publicidad, les damos cada noche el adelanto de los socios, que es las noticias propias que estarán en abierto al día siguiente, pero la mayor parte de los que pagan, y pagan muchos, lo hacen porque saben que de esa manera nosotros vamos a poder ser independientes y soportar cualquier tipo de presiones si es que llegan por parte de los anunciantes, que por ahora afortunadamente han sido muy pocas. Hoy ya tenemos pues casi 19.000 socios, estamos cerca de llegar a esa cifra, y son todos suscriptores de verdad, uno a uno. No hay aquí venta en bloque a empresas para camuflar la cifra. No creo que haya ningún periódico digital, ni uno solo en España, que tenga estas cifras de lectores que los apoyan. En total, entre los socios, nos aportan casi el 40% de nuestros ingresos y el resto es publicidad. Sin embargo, los lectores, en su conjunto, suman más, muchísimo más, que cualquier anunciante por separado. Con lo cual, mandan los lectores porque pagan los lectores. Y en cuanto a quién le debemos dinero, pues no le debemos dinero absolutamente a nadie. No tenemos un solo crédito, ni siquiera una línea de crédito. Hemos tenido la suerte de poder
sacar adelante todo este proyecto sin recurrir a ninguna financiación y tampoco debemos favores inconfesables a ningún poder político ni a ningún partido. El porcentaje de nuestros ingresos que viene del sector público no llega al 5%, probablemente porque no somos muy cómodos para gran parte del sector público. Pero nuestra independencia no solo se demuestra en la teoría de estas preguntas, también en la práctica con nuestras exclusivas. En el diario.es publicamos cada día noticias que hoy no se pueden leer en otros medios. Por ejemplo, el diario.es fue el medio que destapó el escándalo de las tarjetas Black. No es que fuésemos los primeros en publicarlo, es que sin nosotros hoy no estarían imputados Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros tantos en la Audiencia Nacional. En diciembre de 2013, dentro de la investigación de los correos de Blesa, publicamos un correo del secretario del Consejo de Caja Madrid donde detallaba los sueldos y las dietas de los consejeros. Y dentro del correo, que se titulaba Confidencial, lo cual fue una buena pista para encontrarlo, decía que había además del sueldo, había, abro comillas, unas tarjetas Black a efectos fiscales. El término tarjetas Black lo inventó De la Torre, que es el secretario del Consejo que mandó este correo. Publicamos esta noticia en diciembre de 2013, prácticamente nadie se hizo eco de ella, pero sí le hicieron mucho caso en la dirección de la actual Bankia, que investigaron esta información, que encontraron las tarjetas Black, que mandaron esta información a la Fiscalía Anticorrupción y que después, 9 meses más tarde de que publicásemos la noticia, llegó la Audiencia Nacional y saltó a los demás periódicos. Por eso digo siempre que sin nuestros socios, hoy Rodrigo Rato, y también sin la ayuda de Bankia, que hizo lo que tenía que hacer, hoy Rodrigo Rato, Miguel Blesa y otros tantos no se enfrentarían a acusaciones de cárcel por apropiación indebida, administración desleal y otras tantas cuestiones. Estoy convencido de que el efecto de una investigación periodística como esta va mucho más allá de Caja Madrid o de las cajas o de su consejo. Creo que cada vez que la prensa, nosotros o el resto de los medios publicamos un asunto así, en algún sitio hay un político corrupto que se lo piensa 2 veces y que se piensa 2 veces abusar del dinero público o de pagar un masaje con final feliz a costa del dinero de los contribuyentes. Nuestro lema es periodismo a pesar de todo, pero también podría ser periodismo para mejorar las cosas. Porque de verdad yo creo en la función social del periodismo. Creo que es importantísimo que la prensa sirva para fiscalizar a los poderes, no para ser un poder, para que los malos comportamientos tengan consecuencias y para que la democracia funcione. Cuando publicamos las Black casi nadie nos hizo caso, es algo que nos pasa muy a menudo. En las últimas semanas estamos publicando varias informaciones, creo que muy relevantes, sobre el fraude fiscal en España. Los papeles de la Castellana, una filtración masiva de documentos que llegó a un buzón seguro al estilo de Wikileaks, que se llama Filtralite, con el que colaboramos junto con otros medios, y donde nos llegó varios gigabytes de documentación salida de los bufetes de asesoría fiscal de la Castellana. Ahí hemos encontrado importantísimos empresarios, grandes fortunas, algún embajador, con cuentas en Suiza, en algunos casos cuentas en Suiza que llevaban décadas, incluso más de medio siglo, años y años y años de fraude fiscal, y hemos podido contar no tantos nombres relevantes como los papeles de Panamá, pero sí muchos datos concretos. Cada cero, cada decimal de las cuentas, de su origen, de cómo se tapaba, de cómo se camuflaba, de cuál era el mecanismo, de cómo se constituía una fundación en Panamá para luego abrir una sociedad en Bahamas para después abrir una cuenta en Suiza y camuflar la propiedad. Y hemos dado, por ejemplo, los datos concretos de la amnistía fiscal de Montoro, que no fueron el 10% que nos anunciaron. Hemos publicado casos en los que el coste de la amnistía fiscal para la persona que legalizaba su dinero opaco y no declarado ante Hacienda no llegaba al 0,6% e incluso algunos casos en los que salía a devolver. Lo digo en serio, salía a devolver. Porque como era el 10% de los intereses, si habías tenido pérdidas en vez de beneficios, resultaba que había ejercicios, en algunos casos concretos que hemos publicado, en los que te salía la amnistía fiscal a devolver. No habrán leído casi nada de estas noticias en ningún diario impreso, porque para ellos no es noticia. Hace unas semanas sí logramos tomar el kiosco casi al completo. Contamos en primicia que varios importantes futbolistas estaban implicados en el caso Torbe, acusados por 2 testigos protegidas, una de ellas menor de edad, unas testigos a las que la policía da gran veracidad y que son la parte inicial, su denuncia es la parte inicial de la investigación. Al día siguiente logramos lo que no hemos conseguido nunca en 4 años de exclusivas, que es que el Marca, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport, el ABC y La Razón abriesen con nuestra noticia. Es la primera vez que nos pasa, pero es un poco frustrante que no nos pase con las Black, no nos pase con los papeles de la Castellana y nos pase con los futbolistas, a pesar de no tener deportes.
El éxito del diario.es no solo se basa en la independencia y en la información propia, también estamos experimentando con nuevas narrativas. Si tenéis Telegram, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de Telegram. Estamos intentando también contar la información política de otra manera. Hoy hemos puesto en marcha una porra sobre las elecciones donde puedes poner tu pronóstico de cómo va a quedar el Parlamento. Yo no me atrevo a jugarme nada porque está bastante complicado. Y también estamos experimentando con periodismo de datos, con vídeo, con un podcast, con carne cruda. El diario.es nació como un pequeño medio minoritario, independiente, valiente y combativo. Vamos a seguir siendo independientes, valientes, combativos, vamos a seguir siendo incómodos, pero no vamos a ser minoritarios. Ya no lo somos. En los últimos meses nos hemos aliado con The Guardian, que para mí es uno de los mejores periódicos del mundo. Hemos puesto en marcha con ellos una sección de internacional, que era uno de los bucos que teníamos pendientes. Y también somos ejemplo de innovación para Google, porque el modelo de socios del diario.es ha sido seleccionado entre cientos de proyectos europeos y Google va a financiar parte de la inversión tecnológica que desarrollaremos para conectar mejor nuestra audiencia con nuestro periodismo y nuestra manera de financiarnos. Queremos que el diario.es sea aún más leído, aún más potente y aún más influyente. Para mí, la meta del diario.es es que sobreviva a sus fundadores. Estamos lejos de los presupuestos de los grandes medios, no de sus audiencias, pero vamos a ser uno de ellos manteniendo los mismos valores y los mismos principios con los que nacimos. Buscando en la hemeroteca, encontré la primera declaración editorial que hicimos hace casi 4 años, en septiembre de 2012. Os la leo. Somos un grupo de periodistas con ganas de seguir intentándolo, decía aquel texto. Nos mueve la ambición de comprar nuestra libertad, reivindicar nuestro oficio, ser dueños de la redacción en la que trabajamos y garantizar así que la línea editorial sea independiente y no responda a intereses ocultos. Creemos en un periodismo riguroso, independiente y también honesto. Estamos con la libertad, con la justicia, con la solidaridad, con el progreso sostenible de la sociedad y con el interés general de los ciudadanos. Defendemos los derechos humanos, la igualdad y una democracia mejor, más transparente y más abierta. Esto sigue siendo así. Defendemos unos valores, pero no a ninguna sigla ni a ningún partido político. Somos unos locos convencidos de que nuestro trabajo sirve para algo, sirve para mejorar las cosas, para pedir cuentas al poder. Creemos en el periodismo a pesar de todo. Muchísimas gracias por atenderme y por vuestras preguntas. Muchas gracias a Ignacio Escolar por su intervención y vamos ya con el turno de coloquio, con las preguntas que han formulado algunos de los asistentes a este desayuno. Yo quería pasarle el micrófono en primer lugar a Constantino Mediavilla. Constantino Mediavilla, como saben, es el editor y el director de Madrid Diario y Diario Crítico, y tiene 2 preguntas que hacer a nuestro ponente, una de orden político y otra en el ámbito mediático. Buenos días. Buenos días a todos, gracias Antonio. Gracias Nacho, esto es un atraco como siempre. Antonio me pasa el micrófono porque no ha entendido el papel donde le he escrito las preguntas. Voy a intentar recordar ambas. ¿La primera era la política o la económica? La primera era la política. La primera era la política. El Pedresit. Sí, es que esta mañana me llamaba mucho la atención cuando los periodistas buscamos un titular y he escuchado hablar de, estamos hablando del Brexit, se estaba hablando del Pedrexit. Mi pregunta directa sería, ¿podría haber en aras de un gobierno conjunto postelectoral también un Pablexit? Ayer tuve entrevista con Pablo Iglesias y le pregunté directamente por este tema. Le dije, porque cada vez circula más esta teoría, que si estaría dispuesto a dejar la presidencia a un tercero, de su partido o de otro, en aras a un gobierno de coalición con el PSOE. Me dijo que no. Lo que pasa es que es lo típico que se dice en estos casos. Nadie te va a confesar que entrega su cabeza antes de llegar ni siquiera al recuento, ¿no? Pero yo no lo descarto. Yo no lo descarto. Lo que pasa es que veo, a pesar de que, y hago ya el pronóstico con gran riesgo de equivocarme, a pesar de que creo que el bloque de izquierdas, entendido como PSOE y Unidos Podemos, va a tener más escaños que el 20 de diciembre, creo que va a ser así, por ley electoral. No solamente porque Izquierda Unida tenía mucho voto que no se rentabilizaba, sino también porque con la actual ley electoral y el reparto por provincias, en la situación en la que estamos, probablemente paguen el pato de la ley electoral el primero y el cuarto. El primero porque en provincias pequeñas como Teruel entran 3 diputados, los 3 con los mismos votos, seas el primero, seas el tercero. PP tendrá más votos en Teruel que PSOE y Podemos, pero conseguirán 1, 1 y 1. Y el cuarto que se queda fuera.
Y como el reparto por escaños del voto está muy ligado a grandes ciudades frente a provincias pequeñas, la proporcionalidad que beneficia a los nuevos partidos está en las provincias donde los nuevos partidos tienen más votos, y la sobrerepresentatividad de las circunscripciones pequeñas va a beneficiar indirectamente, va a perjudicar indirectamente también al primer partido en votos, porque va a entrar el tercero y van a perderse los restos, ¿no? Entonces yo creo que va a quedar un Parlamento donde la suma de PSOE y Podemos estén más cerca del Gobierno, pero más lejos del pacto. Porque probablemente quede Podemos por delante del PSOE, como pronostican casi todas las encuestas, y probablemente eso haga imposible que el actual PSOE pueda pactar con Podemos. Es una quiniela, no sé si te sirve. Y lo que dices, yo también lo veo que puede ser la jugada que ponga en marcha Podemos para responder ante esa situación, de decir, oye, os ofrezco incluso, como ya hizo Pablo Iglesias cuando dijo, no entro en el Gobierno, que lo vuelva a ofrecer y digo, pues que gobierne Sánchez o que gobierne un tercero independiente. Podría pasar, por lo tanto, la de mirarnos el ombligo, la mediática, después de lo que nos has contado. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. Interesante aprender cada día algún dato nuevo en torno a los medios de comunicación, ¿no? ¿Es qué va a pasar si cada periodista, en paro o no, sigue montando un diario digital? Sí, eso es llamativo. Teniendo en cuenta cómo se incrementa el número de parados dentro de nuestra profesión, el número de diarios será exponencial. Sí. La pregunta, por lo tanto, es ¿quién va a cribar? ¿Los anunciantes? ¿Los lectores? ¿Ambos? Yo creo que serán ambos, más los lectores que los anunciantes. Pero creo que al final gran parte de la abundancia de medios digitales viene de la debilidad del sector impreso, que provoca que muchísimo talento salga de las redacciones y busque un nuevo hueco, y también de que montar un diario digital está al alcance de los modestos bolsillos de un periodista. Nosotros pudimos lanzar el diario.es con nuestros propios medios y siendo nosotros los principales accionistas porque no hace falta muchísimo dinero para montar un periódico. Y eso nos permitió lanzar un diario como les está permitiendo a muchos otros periodistas. Pero creo que el hecho de que cada vez estén más consolidadas las herramientas de medición va a provocar que exista una selección dentro de las cabeceras y que no todas vayan a correr la misma suerte. Pero nunca se sabe. Eso se lleva diciendo mucho tiempo también y no ha pasado. Gracias, Constantino. Carlos Chevalier Marina es el miembro del Departamento de Prensa de la Embajada de Japón y te dice, ¿por qué es tan escasa la información internacional en el diario.es? ¿Son razones económicas, estructurales, de interés? ¿Va a haber más información internacional en el futuro en el diario.es? Sí, nosotros en el lanzamiento no teníamos absolutamente nada de información internacional y era una cosa consciente porque empezamos con 12 periodistas y si pretendíamos con 12 periodistas cubrir el planeta Tierra éramos unos auténticos insensatos. Por eso decidimos centrarnos primero solo en política y un poquito de economía, después en política, economía y sociedad, más tarde en política, economía, cultura y tecnología. Y la última sección que nació fue la de internacional, que arrancó en enero de este año. Hemos arrancado internacional de la mano de The Guardian y cada día publicamos 7 artículos de The Guardian, no de 2 días antes, sino del mismo día, porque tenemos un acuerdo con ellos por el cual accedemos a la información en la que están trabajando y podemos cubrir la información internacional de la mano de la red de corresponsales y de los analistas del Guardian, que es muy superior a prácticamente todos los periódicos españoles, yo creo. Pero no nos conformamos con eso. Nuestro plan es seguir avanzando en la información internacional con recursos propios, además de lo que nos aporta el Guardian, y poco a poco iremos construyendo una sección internacional más potente. Yo creo que para nosotros será, a pesar de que la información internacional no es lo que más audiencia nos da, era más importante hacer internacional que deportes. Porque con esa definición que os contaba antes de pedirle cuentas al poder, yo creo que el poder no está, está de otra manera en los deportes, pero en la información sobre los goles no está ese tipo de periodismo en el que yo creo y ese tipo de periodismo en el que los socios nos apoyan. Manolo Garrido dice, ¿veremos en España a fundaciones y filántropos apoyar iniciativas ciudadanas como el diario.es y como pasa en ProPublica o en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? Nosotros tenemos apoyos de algunas fundaciones, pero no españolas, de algunas fundaciones internacionales. No es unas inversiones demasiado potentes, son casi siempre finalistas, están condicionadas a determinadas coberturas. Tenemos, por ejemplo, un acuerdo con la Open Society para informar sobre la inmigración en Ceuta, sobre los refugiados y la inmigración en Ceuta y Melilla. Y yo creo que eso poco a poco irá llegando también a España, pero por ahora existe más en España de fundaciones
extranjeras que de fundaciones españolas. Ojalá llegue. Francisco Ruiz es director de Relaciones Institucionales de Google. Dice, ¿cree, señor Escolar, que el canon AED ha sido beneficioso para los editores, para los anunciantes y para los usuarios? Lo he dicho varias veces, en absoluto. Yo creo que el canon AED ha sido un tiro en la rodilla de los editores, a su propia rodilla. Ha provocado que perdiesen muchísimo tráfico por el cierre de Google News y no han conseguido un solo euro a cambio. Pensaban que esto era atracar a Google en Despeñaperros, según pasaba, y que iban a poder compensar las pérdidas provocadas no por Google, sino por la transición digital, por una reconversión industrial que pasa en todos los sectores, más tarde o más temprano, en algún momento de la historia. Pensaron que la manera de compensarlo era Google. Yo creo que es parte de una premisa falsa. Si yo considero que cuando Google me enlaza me está robando, es tan sencillo como ir al archivo robots.txt en mi servidor y poner una orden que Google cumple de no clasifiques ninguno de mis documentos. Lo que hacían los editores españoles era soplar y sorber, pretender que Google te mande tráfico, pero encima cobrarles porque te manden tráfico. Yo creo que eso es bastante incoherente. Y que lo que intentaron los editores es aprovecharse de su poder de influencia con los poderes públicos para pegarle un sablazo a uno que pasaba por allí. Algunas preguntas llegan sin firma, y en esta casi sin tinta, pero bueno, vamos a intentar leerla. Dice, ¿aspira el diario.es a tener la misma relación de complicidad y de cercanía con Podemos que tuvo en su día El País con el PSOE de Felipe González? En absoluto. Nosotros tenemos cada 2 por 3 algunas crisis pequeñitas con los socios, con acusaciones normalmente contradictorias. Unos dicen que somos del PSOE, otros dicen que somos de Podemos, otros dicen que somos de Izquierda Unida. Del PP no lo dicen muy poquito, eso es verdad. Pero no lo dice. El otro día me dijeron que era de Ciudadanos, eso sí. Pero nosotros, sinceramente, yo creo que, lo he dicho antes, insisto en ello, yo creo que la independencia de un medio tiene que estar en la defensa de unos valores, que creo que es legítimo la prensa ideológica que cree en unos valores. Nuestros valores son públicos, los he contado ahora, los he repetido: la igualdad, la democracia, el desarrollo sostenible, mejorar la democracia, hacerla más transparente, combatir la corrupción. Son valores públicos y creo que compartidos por muchísima gente. Pero luego intentamos mantener toda la distancia que podemos de los partidos. Y, de hecho, nuestra relación histórica con Podemos no ha sido especialmente buena a lo largo de los últimos 3 años desde que existe Podemos. Lo pueden certificar los propios líderes de Podemos. Hemos tenido bastantes problemas con ellos, en parte también porque cuando nosotros publicamos información crítica con Podemos, que lo hacemos, tenemos bastante más credibilidad que los medios que hacen exclusivas copiando pantallazos de YouTube. Entonces, les hacemos más daño. Pedro González, de Calma Televisión, dice, visto el totum revolutum entre periodistas y políticos en los platós de televisión y en los estudios de radio, ¿no cree que tal vez habría que abolir el Parlamento y sustituirlo definitivamente por la democracia de tertulia? En caso contrario, ¿no convendría volver al planteamiento clásico y que políticos y periodistas se sitúen en sus respectivos puestos sin mezcolanzas perversas? Yo creo que aquí han pasado varias cosas. Primero, en un primer momento, y eso fue una de las razones por las cuales surgió Podemos y más tarde Ciudadanos, los partidos tradicionales despreciaron a la televisión. Eso de hablar para la gente no les iba bien. Y por esa razón, en los debates políticos, a diferencia de lo que pasa en casi todos los países europeos, quienes iban eran periodistas en España y no políticos. Esto ha ido cambiando, en parte porque se han dado cuenta del éxito que supone acudir a estos debates. Y también el éxito de estos debates ha estado directamente relacionado con la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, que ha aplastado el Parlamento como centro de la vida política. En el momento en que el Parlamento español, por ejemplo, no debate algo tan básico como el rescate financiero de España, y sí lo hace el Bundestag alemán, el rescate financiero de España se debatió en el Parlamento alemán, pero no en el Parlamento español, pues ese hueco que deja el Parlamento lo ocupa la televisión. Y así ha pasado en los últimos años. Pero el otro día me decía un amigo de La Sexta que si pudiesen ahora mismo ellos, en vez de comprar los derechos del fútbol, comprarían los derechos del debate del Estado de la Nación. Dura más horas. Si lo tienes en exclusiva, vamos, mucho más que un partido. Desde luego sería más barato que la selección. O sea que yo creo que el Parlamento, afortunadamente, porque el Parlamento ahora sí, creo que a diferencia de lo que pasaba hace 2 años, refleja lo que está pasando en la sociedad española, por los cambios que se han producido, se ha convertido de nuevo en el centro de la vida política y espero que vuelva a serlo. ¿Qué futuro le auguras al papel en la información? Yo creo que el papel son como los discos de vinilo, que es una metáfora que uso mucho porque en una vida anterior fui músico. Los discos de vinilo durante mucho tiempo fueron el soporte fundamental de la música grabada,
Ahora han dejado de serlo, pero se han convertido en un objeto de colección, minoritario, elitista, prestigioso, que tiene una segunda vida. Ahora, de repente, se venden más vinilos que CDs, casi. ¿Por qué? Porque es un objeto que tiene unos atributos más allá de la propia canción, ¿no? El soporte fundamental de la información, siguiendo con esta metáfora, va a estar en la prensa digital, pero el papel sobrevivirá como objeto minoritario, elitista y de culto. Yo creo que a medio plazo vamos a ver periódicos que dejen de salir entre semana y salgan solo los fines de semana, y que a largo plazo veremos unos poquísimos periódicos muy minoritarios que seguirán existiendo en papel, pero cada vez menos. Yo creo que ya el debate sobre el futuro del papel está más que superado. No, los propios editores de papel admiten que su mundo ha cambiado. Mi padre me mira siempre con cara rara cuando digo estas cosas porque él defiende que la prensa gratuita tiene más recorrido que la prensa de pago en papel, y probablemente es cierto, pero la de pago es muy difícil que siga existiendo tal y como es ahora. Yo creo que va a pasar, van a dejar de ser diarios para ser semanarios, y poco a poco el éxito de las cabeceras de papel irá ligado a su capacidad para adaptarse a Internet, para adaptar esas cabeceras a Internet, donde estará de verdad, pues como está la música, en Spotify y en iTunes, y no en los vinilos. Es, digamos, el sentir de los tiempos, ¿no? Sí. Has hablado del 26J, de las encuestas. ¿Cuál es tu análisis del tono en el que está desarrollándose la campaña electoral? Pues yo creo que es curioso, ¿no? Por partidos. Pablo Iglesias está con un Lexatín por las mañanas, o sea, está perfil bajo, muy jugando a no meter la pata, nada de encenderse como le pasó en el Parlamento, en su primer debate parlamentario, está en un tono, pues eso, lo más socialdemócrata que pueda. A este paso va a ser demócrata cristiano en un rato. Y curiosamente, a quien más nervioso veo y más duro en eso es Albert Rivera, porque es el que tiene la posición más difícil ahora mismo en las encuestas y probablemente en el resultado. Y es el que está haciendo, se vio por ejemplo en el debate A2 con Jordi Évole, se vio también en el último debate A4, yo creo que está haciendo un tono un poco más duro. Pero en general creo que el problema que tiene la campaña es que lo que se debate ahora no es tanto, y es un debate complicado para todos, no es tanto qué vas a hacer si gobiernas, sino con quién vas a gobernar. O sea, estas elecciones van de con quién pactas. Y por eso están siendo tan extrañas y tan diferentes a cualquier otras elecciones generales en España. Hablas de Albert Rivera. Desde el diario.es, ¿cómo juzgáis el papel, la irrupción de Ciudadanos en la nueva política española? Yo creo que Ciudadanos tiene muchas cosas positivas, muchísimas, y creo que la sociedad española, yo lo he dicho abiertamente, nuestro periódico es un periódico progresista y defiende unos valores claramente identificados históricamente con la izquierda, pero no soy un ingenuo que crea que la sociedad española tenga que ser toda de izquierdas. Creo que es sano que existan vías políticas para otro tipo de votante conservador, y que no sea un partido con las manchas que tiene ahora mismo el Partido Popular y con la necesidad de regeneración que tiene el Partido Popular. Y por ese lado creo que Ciudadanos está haciendo un papel fundamental a la democracia española. También creo que tienen que afinar más en algunos discursos. Nosotros, por ejemplo, fuimos el medio que metió en la campaña anterior el tema de la violencia machista y el programa electoral de Ciudadanos. Lo sacamos los primeros contando que pedían acabar con la política de la Ley Integral de Violencia de Género, y creo que ahí ellos mismos con el tiempo se han dado cuenta que patinaron, ¿no? Ahí es donde veo el punto para mí más crítico de Ciudadanos. También creo que es muy justa la acusación que se le hace a Ciudadanos de ser el partido del IBEX, porque creo que es verdad que el IBEX, puestos a elegir, prefiere, o el poder económico, esto del IBEX es un poco etéreo, prefiere a alguien como Ciudadanos que como Podemos, evidentemente. Pero al mismo tiempo, dentro de Ciudadanos hay discursos contra el capitalismo de amiguetes bastante más duros y probablemente más acertados de los que se hacen en Podemos. Decías antes en tu intervención, Ignacio, que no te reconoces en el diario en el que aprendiste a leer. ¿Por qué? Yo creo que le pasa a mucha más gente, ¿eh? Pues porque porque me pasa que me siento insultado en algunos editoriales, para empezar en la inteligencia, en la manera de enfocar algunos editoriales. Creo que la distancia que tiene ese periódico con su propia redacción y con su historia es cada vez más grande, y creo que ese periódico está pagando esa falta de independencia de la que hablaba antes. Cuando te conviertes en un periódico editado por grandes empresas con intereses en un montón de sectores, es muy difícil mantener tu independencia, y eso le está pasando al periódico El País, y se nota. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en estos casi 4 años como director del diario.es?
Yo creo que lo fundamental, y me pasa siempre que acabo hablando más de números que de periodismo, es que me di cuenta, lo ha dicho también José, que el problema de la prensa no era qué es una noticia, cómo se contrasta, cómo se publica, cómo se explica, sino cómo se paga. Que el gran problema que teníamos en la prensa en España era cómo pagar el periodismo. Yo defiendo que esto es un oficio, no por mi interés personal, que también como persona que quiere jubilarse en este trabajo, sino también por el bien de la sociedad. Si tenemos a periodistas que trabajan a ratos parciales, tendremos democracia a ratos parciales también. Y tiene que existir una prensa independiente para que exista una democracia sólida. Y lo más importante que aprendí en estos años en el diario es que si no conseguíamos la manera de pagar el periodismo, daba igual. Si no construyes bien los cimientos, no puedes bailar en el primer piso. Has hablado de que los anunciantes no os han presionado, no os han llamado en este tiempo, pero ¿dónde han procedido las mayores presiones en esta andadura del diario.es? Curiosamente, las mayores presiones han sido amenazas legales, de demandas, como la que ha contado ahora, lo ha recordado José, de Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián hizo lo que suelen hacer los culpables, que es amenazarte con una demanda y luego no ponerla porque sabe que la pierde. Ya ha pasado 35 días, 40 y tantos días y no ha llegado la demanda y no creo que llegue. A pesar de que en el país se anunció que Prisa emprendía acciones legales, que ya lo había hecho. Pues si lo ha hecho, evidentemente está tardando muchísimo el correo postal en mandarnos el burofax del juzgado. Y luego tuvimos también, por ejemplo, presiones por parte de la Fiscalía de Madrid cuando estuvimos publicando los correos de Blesa, y sacamos informaciones que después fueron muy relevantes, contando las tarjetas Black, es el ejemplo más claro. La principal preocupación de la Fiscalía era si estábamos violando la intimidad del señor Blesa, y advirtió en una comparecencia, en unas declaraciones, de que los medios, no solo el diario, también Infolibre, El País, El Mundo, que estábamos publicando información de esos correos, podríamos estar violando la ley, incluso caer en un delito penal. Eso sí que es una amenaza seria y una presión seria. Y hemos tenido más de ese tipo, casi todas en esa línea. Por parte de los anunciantes, la verdad es que muy pocos, se han portado todos bastante bien. Yo creo que también porque ellos entienden que nuestro valor es nuestra independencia y que somos un buen soporte para ellos en la medida en que somos creíbles para un cierto tipo de lectores. Dos últimas cuestiones, Ignacio. Vuestro tipo de lector, vuestro target, digamos, en términos profesionales, se comparte en este momento en digital con otros medios, como puede ser Público, como puede ser Infolibre. Sí. ¿Cómo es vuestra relación? Más allá de la rivalidad lógica periodística. Con Público tengo peor relación, más que nada porque me dejaron dinero a deber. A mí y a unos cuantos trabajadores que salimos enviados al Fogasa y sin cobrar las facturas pendientes, mientras el empresario recompraba la cabecera en el concurso de acreedores. Y eso escuece un poco, no solo a mí, también a la gente de Infolibre o de La Marea o de otros medios. Con Infolibre tenemos mejor relación. Conozco muy bien a sus fundadores, eran parte de mi equipo en Público, tanto Jesús Maraña como Manolo Rico. Allí está una de las mejores periodistas de investigación de España, que es Alicia Gutiérrez, a la que respeto mucho y con la que he trabajado en Público. Juntos hicimos la información sobre Fundescam, entonces tampoco nos hicieron caso. Y creo que, contrariamente a lo que se dice, el éxito del diario.es no tiene por qué significar que no exista hueco para Infolibre. Para empezar, porque somos modelos distintos. Ellos apuestan por el modelo cerrado media par y nosotros estamos jugando a un modelo distinto. Y también porque creo que es un poco injusto pretender que hay sitio para 30 diarios digitales de distintos sabores y colores de la derecha y para solo 2 o 3 de la izquierda. ¿Por qué? Si la sociedad española es tremendamente plural. Bueno, la última cuestión hace referencia digamos, al rumbo del diario.es. Has hablado de la trayectoria desde sus inicios hasta ahora. ¿Dónde querrías ver el diario.es? ¿Dónde tiene que situarse? Es decir, ya también tecnológicamente hablando, ¿no? Hablamos de diarios digitales que tienen vídeo en su oferta, que son casi multimedia. ¿Hacia dónde tienen que ir los digitales y el tuyo en concreto? Yo creo que el mercado de la prensa escrita se va a unificar. Ahora hay 2 ligas, los periódicos de papel, los diarios digitales, ¿no? Y esas 2 ligas van a desaparecer, ya están desapareciendo las fronteras y va a ser una sola, que es la de periodismo escrito. El diario.es aspira a ser, y creo que vamos a ser, uno de los 5 periódicos importantes en España de prensa escrita. Siempre ha habido 5 grandes diarios en España, han ido cambiando los nombres, han entrado, han salido. Creo que los 5 grandes cambiarán también en el futuro, ya estamos en el 7º, queremos estar entre los 5 grandes y creo que podemos conseguirlo. Y en cuanto a con qué apuestas, hablo siempre de prensa escrita porque la cabra tira al monte. Yo he trabajado mucho tiempo en televisión, también en radio, pero mi tradición es la del papel, la de papel o de la prensa escrita, sobre todo.
en Internet o en papel. Pero creo que no se entiende hoy un periódico digital sin pensar en televisión y en radio. Nosotros estamos ya haciendo radio con Carne Cruda, con Javier Gallego. Hacemos un podcast, varios podcasts semanales, en un programa con una producción perfecta, equivalente a la que se emite en FM y en Onda Media. Es un programa que os recomiendo y que tiene ahora mismo es el podcast más escuchado en España, fuera de los programas de emisión en FM. Y también estamos apostando muchísimo por vídeo. Lo que pasa es que yo creo que el vídeo no es hacer una televisión en Internet, porque la gente no consume televisión en Internet de la manera en la que lo hace en el sofá. Se consume mayoritariamente en móvil, en el teléfono móvil. Tienes que tener en cuenta tu tarifa de datos, eso para empezar. El tiempo del móvil y la atención del móvil es mucho más corta y la manera de enfocarlo también lo es. Y luego nosotros tenemos en el diario un departamento que llamamos el Lab, que está formado por 2 periodistas de datos, un diseñador, un programador, 3 periodistas de vídeo que trabajan conjuntamente en formatos mixtos, que mezclan bases de datos con vídeo o bases de datos con información escrita y que buscan géneros nuevos. Yo creo que todavía está por inventar ese lenguaje, ¿no? Que nos parecerá dentro de 10 años tan antiguo lo que hacemos ahora como cuando ves un informativo de los años 80, de televisión o de radio. ¿Desde dónde os ven más? ¿Ordenadores, tablets, smartphones? Smartphones. Cada vez es más esa. En España ya estamos por encima del 60% y el camino al que vamos en Estados Unidos es el 80% y va a seguir siendo así. Internet ya no es escritorio, Internet es móvil. Desde hace mucho tiempo y va a aumentar mucho más. Y la gente navega bastante con el móvil y consume vídeo y consume audio, a pesar de que se pensaba que iba a ser solamente texto y a ser posible textos cortos. Se leen textos bastante largos en el móvil con datos de permanencia en páginas muy altos. Ahí tenemos un problema, otro problema industrial de reconversión del sector que tiene que ver con cómo se muestra la publicidad en móviles y qué publicidad podemos mostrar en móviles, que ahí nos están cambiando un poquito las reglas de juego a medida que crecemos a nosotros y a todos los medios. Muy bien, Nacho, pues muchas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena, Antonio. y voy a pasar la palabra a Tomás Alonso, que es director de comunicación interna de Vodafone, para que cierre este desayuno en nombre de sus patrocinadores. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Nacho, enhorabuena por tu quirúrgica análisis del sector mediático español. Me comentaba antes de entrar, Nacho, que una de las primeras cosas que hizo como periodista fue informar sobre las nuevas tecnologías, sobre Windows, Linux, Google. Imaginaos lo que es. Parece que está cercano, pero no tanto. Y creo que ya supo ver el potencial de las nuevas tecnologías en sus inicios. Y creo que aprovechar ese potencial de las nuevas tecnologías, las redes sociales, Internet, lo audiovisual, junto con el hecho de poner a las personas primero, no solo en el modelo de negocio, sino también en las informaciones que llevan en el diario, y el rigor y el compromiso para al menos señalar aquello que está ocurriendo en la sociedad, hacen el diario.es lo que hoy es. Así que enhorabuena y a seguir adelante. Gracias a todos.